entrevista. Es un gusto estar aquí, la primera vez que me invitan a hablar en la Universidad Central, que para mí es un verdadero privilegio. Y lo que quiero hacer ahora es, más que nada, en lugar de dar una charla formal, ¿se escucha bien atrás? A ver, ¿se escucha ahora bien? ¿Qué? Ok. Lo que quiero hacer ahora, en lugar de dar una charla muy formal, es lanzar algunas ideas para la discusión, el debate y la provocación. Entonces, empiezo con esta idea de O'Donnell, el gran teórico del autoritarismo y la transición a la democracia, y Guillermo O'Donnell, en uno de sus últimos textos, en el que está repensando su idea de democracia delegativa. Y si ustedes han leído el texto de democracia delegativa, en un principio, el primer texto de los años 90, es una reflexión sobre los populismos neoliberales, ¿no? Pero después, en su último texto sobre democracia delegativa, tiene en mente la experiencia que pasó con Fujimori y sobre todo el chavismo. Y ahí O'Donnell se pregunta, bueno, la democracia puede morir de manera súbita cuando se da un golpe de Estado, pero también puede haber procesos que lleven a la lenta muerte de la democracia. Entonces O'Donnell dice, bueno, se va a morir la democracia, acuérdense de su definición restringida de democracia como elecciones libres, cuando se empieza a morir la democracia, cuando las elecciones se dan en una cancha electoral que favorece sistemáticamente al presidente, al candidato presidente, ¿no? Otra forma en la cual puede empezar a morir la democracia, habla O'Donnell, es cuando se empiezan a reducir y restringir las libertades que permiten que se den opiniones, puntos de vista alternativos de una sociedad, y cuando hay ataques sistemáticos a la sociedad civil. Entonces lo que yo quiero hacer ahora es ver si O'Donnell está en lo cierto, si nos sirve O'Donnell para entender lo que está ocurriendo con la administración de Rafael Correa en estos últimos 7 años. Entonces, antes de entrar en un análisis más de si está muriendo la democracia o no, me gustaría utilizar la idea de democratización de Dahl, porque es útil. Dahl dice que la democracia tiene 2 pilares. Por un lado, un pilar que te lleva a la inclusión, ¿no es cierto? Que en una sociedad en la cual hay muchas desigualdades sociales no puede haber democracia. Entonces Dahl está consciente de eso. Dice que la inclusión es un pilar muy importante de la democratización. Y bueno, si vamos desde ese punto de vista de lo que es la democratización, el gobierno de Correa sí tiene credenciales democráticas. La pobreza se han reducido las desigualdades entre diferentes grupos sociales, y todo esto, bueno, puede deberse a varios factores, pero es la credencial democrática del correísmo, es eso. Es lo que siempre nos apuntan, y siempre que le critican al gobierno, se dicen, usted se olvida de todos la redistribución que ha habido con el gobierno. Pero bueno, si bien ese es un aspecto de la democratización de acuerdo a Dahl, hay otro aspecto que te permite la participación. Y la participación para Dahl es la posibilidad de articular puntos de vista alternativos. Y ahí es donde el correísmo empieza a patalear, no solo el correísmo, sino podríamos ver muchos regímenes en América Latina que no respetan el pluralismo, ¿no? O sea, el problema del correísmo, yo creo, es que el líder se asume como que él encarna la voluntad popular, él es la voz del pueblo, y el pueblo solo puede tener una voz que es la articulada por el líder. Y si no estás con el líder, eres un enemigo del líder, del proceso, de la patria, de la historia. Y se ha dado en el correísmo lo que yo llamaría una colonización de la esfera pública. Correa asume que los medios tienen un gran poder para manufacturar la hegemonía y para ganar elecciones, por lo tanto hay que controlar el poder de los medios, y tiene una visión de la prensa también muy sui generis, creo yo. Él asume que los periodistas reproducen lo que los dueños de los medios les dice que tienen que decir, pero se olvida de toda la profesionalización que se ha ido dando en el periodismo, no solo en América Latina, pero no solo en Ecuador, sino en América Latina, en que los periodistas han tratado de tener sus puntos de vista particulares, ¿no? Y han tratado de hacer periodismo investigativo. Yo creo que los casos de corrupción de Dajic, los casos de corrupción de Bucarán,
se dieron gracias a que en algunos medios hubieron unidades de prensa investigativa. La prensa en el Ecuador siempre fue mediocre, pero bueno, se trató de dar. Entonces, pero volviendo a Correa y su guerra con los medios tienen una gran capacidad para ejercer la hegemonía, por lo tanto hay que tener tres estrategias. Estrategia número uno, el Estado tiene que tener canales públicos y medios públicos, lo cual es una muy buena idea, pero el problema es de un contexto en el cual no se diferencia lo estatal de lo del gobierno de turno. Los medios terminan siendo medios del Estado. Y hay espacios que están restringidos ahí. Es interesante el caso del telégrafo, que empezó como un espacio bastante plural, tú escribías ahí, y la mayoría de los editorialistas plurales críticos se fueron. ¿En qué año se fueron? Hace 3 años. Hace 3 años, duraron un año más o menos. Algunos, del primer grupo salimos en el primer año, ¿no? Que empezaron a hacer una serie de censuras a palabras, a conceptos y a perspectivas, y el otro grupo salió hace 3 años. Entonces, claro, el problema es cuál es el espacio ahí para lo público cuando lo público no es lo estatal. Dos, es la regulación, instituciones que regulan la comunicación. Correa muy elocuentemente dice, la comunicación es un bien público en manos privadas, tenemos que regular eso, pero lo que no se da cuenta es que eso puede llevar a la censura que viene desde el Estado. Y la otra es, comunicar directamente y crear una serie de espacios comunicadores desde el Estado a través de las cadenas con las cuales nos inundan todo el tiempo. Pero esto es porque ellos necesitan, o como él ve la cosa, es que necesitan tener espacios para contrarrestar la hegemonía de los grupos de poder y ven a los medios como esenciales en esta lucha hegemónica. Y claro, la otra estrategia que estoy viendo es estrangular económicamente a los medios. En el Ecuador los medios no son monopolios como pueden ser en México, como pueden ser en el Brasil, como pueden ser en el Perú. Son familias burguesas, aniñadas, bien, pero en algunos casos con fortunas frágiles, ¿no? El caso del Diario Hoy es muy claro ahí. El Diario Hoy se mantenía gracias a una serie de, no de lo que vendía en el periódico, sino otros negocios como eran imprimir textos escolares. Y el momento en que el gobierno les quitó la publicidad estatal, les subió el precio del papel, les quitaron estos negocios de imprimir textos. Y no solo eso, lo más interesante, muchos de los empresarios que están ganando mucho dinero con Correa, como los Wright, el Jury, le llamaron al señor Mantilla y le dijeron, mira gringo, lo siento, no puedo mantener los niveles de publicidad que tenía antes y los voy a reducir. Entonces el estrangulamiento económico a los medios ha sido otra estrategia, y el atacar a periodistas visibles, sobre todo en la televisión. El segundo problema del correísmo, que me lleva a mí a pensar que la democracia está muriendo, es la colonización de la sociedad civil. El término de sociedad civil puede ser problemático, a veces se esconde detrás del término sociedad civil grupos de clase media que se autorrepresentan como los ciudadanos verdaderos, pero si usamos la idea de sociedad civil como movimientos sociales, vemos que en el correísmo ha habido una guerra a los movimientos sociales críticos. Movimiento estudiantil, aquí en la Universidad Central eso ha sido muy claro, se ha reprimido, se ha cooptado y se han creado movimientos paralelos, obviamente en un contexto en el cual muchos estudiantes estarían contentos de librarse del MPD, del FRIU, etcétera, etcétera. Pero no solo en el movimiento estudiantil, lo mismo puede observar en el movimiento indígena. Y claro, lo interesante del correísmo es que también abre espacios para organizaciones que estaban marginadas, que usan ese espacio para lograr esferas de poder. Entonces, líderes que quieren surgir, que no lo podían hacer a través de la CONAIE, pues hablar de la FENOCIN o de la misma Federación Ecuatoriana de Indios, que había dejado de existir, usan los espacios del correísmo para tener poder. Y esa ha sido la estrategia muy clara del movimiento afroecuatoriano. El movimiento afroecuatoriano ha decidido trabajar desde adentro para conseguir sus cosas. Pero yo creo que ha habido una represión y cooptación a los movimientos sociales críticos. Y lo más interesante, una criminalización de la protesta. Es muy interesante cómo en el Ecuador se usa el sistema legal que está controlado para el Ejecutivo para criminalizar cualquier tipo de protesta, y todo aparece como que tú estás rompiendo las leyes.
Otro ejemplo que me podría a mí llevar a pensar que se está dando la muerte lenta de la democracia es que el poder está concentrado en el Ejecutivo. Esto 2 veces se metió mano en las Cortes de Justicia, a través de la ingeniería electoral. Se logró que más o menos un 52% de votos que sacó Alianza País para las elecciones del 2013 de la Asamblea se traduzcan en 100 curules de 130. Las instituciones de control están en manos de personas muy cercanas al presidente. Por ejemplo, el fiscal de la Nación, Chiriboga, antes fue embajador en España. Halk fue secretario particular de Correa y ahora está en otra institución de control. Y las elecciones, y esto me lleva a terminar lo de O'Donnell, se dan en una cancha inclinada. Yo creo que Alberto Acosta fue muy elocuente a lo que dijo: estamos jugando con un árbitro vendido en una cancha inclinada y nos han robado la pelota. Las elecciones del 2013 se dieron en condiciones que sistemáticamente se utilizó al Estado para favorecer a los candidatos de Alianza País. Correa utilizó helicópteros. Norman Wright, que es muy simpático, le fue muy mal en las elecciones, pero debería haberse aliado tal vez con Acosta, en fin, problema de Wright. Él decía que bueno, que ojalá le presten helicópteros para también hacer campaña. O sea, se usó el aparato estatal, que se confunde con el aparato de gobierno, para sistemáticamente favorecer la candidatura de Correa. No se eliminaron los enlaces ciudadanos, en los cuales el vicepresidente habló de las obras. En fin, fueron unas elecciones en las cuales se dieron en una cancha inclinada. Las elecciones, eso sí, fueron limpias, y eso es muy interesante. Este gobierno se mantiene en el poder. Sus credenciales democráticas son 2: elecciones limpias, y han sido limpias las elecciones, y está énfasis en la inclusión y en la justicia. Ahora, si aceptan ustedes mi hipótesis, que puede ser mala, pues puede estar errado, y ustedes me dicen por qué, yo anoto, porque me parece que aquí lo que tenemos que hacer es discutir. Si aceptamos que la democracia ecuatoriana está muriendo, está desapareciendo, se está extinguiendo, ¿por qué es lo que ha ocurrido esto? ¿Por qué ha muerto la democracia ecuatoriana? Entonces, bueno, si tú hablas con sectores de izquierda que estuvieron con Correa, ellos te dicen que hay 2 fases del correísmo, ¿no es cierto? Hay la fase participativa, la fase jacobina, digamos, de este gobierno, que va hasta la Asamblea Constituyente de Montecristi. Es un momento de gran participación de la sociedad civil, un momento en el cual se logran muchas conquistas que quedan plasmadas en la Constitución, pero después esa fase participativa termina con la renuncia de Acosta, que fue obligado a renunciar, no por una decisión de la Asamblea, sino del Politburó, o sea, de Correa y los cercanos a Correa, y él lo aceptó y se retiró. Y entonces habría una traición de Correa. Entonces, de la segunda fase represiva del correísmo, esta es la fase en la cual se ataca al MPD, se ataca a Pachacutic, que le apoyaron a Correa durante la primera fase. Esta se explica por la traición de Correa. Me parece muy interesante porque la izquierda ecuatoriana siempre habla de traición. Supuestamente Velasco Ibarra los traicionó en la Revolución Gloriosa, en el segundo velasquismo, pero Velasco Ibarra ya le reprimió a la izquierda en el primer velasquismo. No, que la izquierda se autoengañó, que Velasco había cambiado, se había vuelto un demócrata, etcétera, etcétera, cuando el viejo era un viejo derechoso y un viejo que no le gustaba la izquierda organizada. También la izquierda ecuatoriana habló de que Lucio Gutiérrez le traicionó. Acosta escribió un artículo muy divertido en Ecuador Debate, el coronel que pronto mató las esperanzas. Entonces, esta idea de la traición a mí no me convence por 2 razones. Siempre la izquierda es traicionada. Y 2, aparece un individuo todopoderoso que deja de ser lo que en un momento creímos que iba a ser y se vuelve el malo de la película. Entonces, bueno, esa hipótesis no me convence a mí. Hay otra hipótesis que viene del trabajo de Steve Levitsky, y Levitsky dice que el populismo, sobre todo el populismo nuevo, el nuevo populismo que lucha en contra de los partidos políticos, lleva al autoritarismo. Lleva al autoritarismo competitivo. Entonces Levitsky dice, bueno, los populismos que llegan al poder nos llevan al autoritarismo por varias razones. Primero, por lo general eligen outsiders, Chávez, Correa, Fujimori, que nunca fueron socializados en la política. Y si ustedes se acuerdan de Weber dice que la única forma en que se
frena las tendencias cesaristas del líder carismático, las tendencias plebiscitarias y autoritarias, es a través de la socialización de los políticos en los parlamentos. Entonces tú tienes una carrera política que empieza a socializarte en aceptar los puntos de vista de otro, de entrar en pactos, etcétera, etcétera. Pero si eres un outsider que no ha sido socializado en la política, y dos, asumes que la democracia liberal es igual que el neoliberalismo, vas a atacar desde un principio las instituciones de la democracia liberal. Levinsky es un liberal, entonces él está enfocándose en el ataque a las instituciones de la democracia liberal. Y claro, esto se complementa con el tipo de izquierda que le lleva a Correa al poder. Es una izquierda que no valoró la democracia. La izquierda ecuatoriana nunca sufrió una experiencia, yo creo que ahora es cuando más le han cascado a la izquierda ecuatoriana organizada. Tal vez Febres Cordero y Correa. Pero no es una izquierda que sufrió los ataques a los derechos humanos como sufrieron las izquierdas del Cono Sur. Entonces una izquierda que no valoró la democracia. Se sigue considerando que hay una diferencia entre la democracia real y la democracia burguesa. Correa lo articula, pese a que nunca militó en la izquierda. Entonces, claro, es una izquierda que no valoró la democracia y que viene al poder con la idea de refundación. Esto es una visión muy liberal. A ratos me gustan las críticas que hacen los politólogos liberales, pero a veces es limitada, porque no creo que todos los populismos te llevan al autoritarismo competitivo. Yo creo que el populismo en ciertas circunstancias puede ser democratizante, puede incluir, pero en otras, que es el caso de Correa, sí te puede llevar a gobiernos autoritarios competitivos. Ahora, ¿qué tipo de autoritarismo sería el de Correa? Es un autoritarismo suave. No, si quieren usar un anglicismo, es un autoritarismo light. No tiene que ver con violaciones profundas a los derechos humanos, no hay desapariciones, no hay una represión excesiva, es una represión selectiva a través del sistema legal para atacar a determinados grupos que son vistos como contestatarios y peligrosos, los estudiantes de la Central. Yo creo que han sido, ¿no?, ciertos estudiantes de la Central, no todos los estudiantes de la Central, a los líderes de movimientos sociales, que son muy claves, ¿no?, la señora Zamora de la UNE, yo qué sé, los líderes del movimiento indígena, etcétera, etcétera, pero no es un autoritarismo masivo y que a la gente le ponga en estadios, dice, es otro tipo de autoritarismo, es un autoritarismo light, que además se legitima en las urnas electorales, lo que le vuelve un híbrido entre democracia y autoritarismo. Otra segunda hipótesis de por qué el correísmo devino en este régimen que está terminando con la democracia es la idea esta de democratización que tuvieron. Fue un proyecto de democratización hecho en nombre del pueblo soberano, ¿no es cierto? El pueblo soberano que tiene el poder constituyente de refundar el país. Y refunda el país sin respetar el poder constituido. Y esto le estoy trabajando a esta idea. Yo creo que los liberales tienen una visión muy reducida al pensar que el poder constituido es el que vale y que la democracia solo se basa en respetar las reglas de juego. Yo creo que hay momentos excepcionales de la política y el populismo te lleva a eso. Estos momentos excepcionales de la política son los momentos en los cuales los sectores populares y varios sectores de la ciudadanía se apropian de la idea de que el poder reside en el pueblo soberano y quieren tomarse ese poder. Pero aquí yo creo que hay una tensión entre cómo mantener la legalidad y hasta qué punto las leyes se usan de una manera instrumental. A ver si me explico. Cuando Correa quiere hacer la asamblea constituyente, obviamente tiene un Congreso que se opone y hacen lo que han hecho todos los políticos, ¿no? Destituyen con artimañas legales al Congreso que había. Acuérdense, 57 diputados fueron echados, cuando la Corte Constitucional fue la que apoyó, entonces, claro, y después hay una bronca entre el Tribunal Supremo Electoral y la Corte Constitucional, que termina con que se destituyen a los jueces de la Corte Constitucional de una manera ilegal. Y después, cuando la Asamblea asume el poder, se declara de plenos poderes. Entonces, en el primer mandato constituyente, se dice el poder soberano reside en la Asamblea y la Asamblea está más allá de la ley. Claro, es la ley. Entonces, ¿qué hacen ellos? Uno, dicen que Correa fue electo, y ratifican eso, Correa fue electo por los 4 años, le mandan al Congreso de vacaciones
aceptan que siga la Corte Suprema de Justicia, y en las instituciones de control donde había gente que no les gustaba o que no estaban de acuerdo con el proceso, son echados y se mantiene a otros. De entrada, se da una aplicación instrumental de la ley a los intereses del partido de gobierno, o a los intereses de Correa. Y claro, en ese momento tú puedes decir, bueno, era un momento, una coyuntura en el que se tenía que hacer eso o no se podía hacer la constituyente. Pero después se da un patrón en que se utiliza la legalidad para atacar a los críticos del gobierno. No estoy hablando de los partidos políticos de derecha, estoy hablando de los movimientos sociales y la izquierda organizada. Entonces estoy tratando de pensar, sin caer en la trampa liberal de asumir que solo el poder constituido es bueno, ¿cómo combinas poder constituyente y poder constituido para transformar la hegemonía, los valores del pacto social, sin caer en esta tentación del uso instrumental de la ley, que después de esta ley va a ser usada en contra de los mismos sectores de izquierda que apoyaron este proceso? Entonces, claro, un partido o un individuo está utilizando la ley para colonizar la esfera pública y la sociedad civil. Yo creo que esto tiene que ver por la visión populista de Correa, esta muerte lenta de la democracia. Primero, el populismo yo lo defino como un discurso maniqueo de lucha del bien y el mal, en el cual el líder aparece como la encarnación del bien, de la bondad, del progreso, y sus enemigos encarnan el mal. Es un discurso religioso, de tinte casi religioso y mesiánico, porque el líder populista te va a llevar a la redención. En el caso de Correa, la redención de la hipermodernidad. Vamos a alcanzar la hipermodernidad de la nanotecnología, del cambio de la matriz productiva, etcétera, etcétera. Pero el populismo no solo es un discurso maniqueo, pueblo-oligarquía, sino busca la ruptura del sistema. En eso yo creo que la clave está en lo correcto. Los populismos son movimientos de ruptura del sistema y se da a través, sobre todo los nuevos populismos del siglo XXI, se dan a través de la idea de refundación. Ahí vienen las asambleas constituyentes que van a refundar estas naciones y a través de las elecciones. O sea, el mecanismo electoral es el mecanismo para conquistar, para aglutinar hegemonía y desplazar a los grupos hegemónicos del poder. Pero el problema del populismo es que el pueblo aparece como un sujeto homogéneo con una sola identidad e interés. El pueblo no existe. El pueblo es una construcción discursiva. Ahora, ¿cómo tú entiendes al pueblo? Lo puedes entender como una diversidad de poblaciones que tienen diferentes intereses, diferentes propuestas, diferentes nociones de los diferentes intereses, o lo puedes ver desde una manera populista como un sujeto único, con un solo interés, una sola identidad, que además es encarnada en un líder. Y esto, claro, puede ser muy autoritaria, porque el pueblo soy yo decido lo que es del pueblo. Chávez tal vez sea el mejor, ¿no? Decía, esto no es Chávez, esto es un pueblo. Y Correa también lo dijo cuando ganó la elección del 9. Dijo, el Ecuador ha votado por sí mismo. Él es el Ecuador. O sea, el Ecuador no podía votar por otro que no sea él, porque él representa a la patria. Entonces yo creo que esta idea populista del pueblo, en un contexto de movimientos sociales frágiles. Acuérdense en que Correa sube al poder en un momento de crisis de los movimientos sociales. La CONAIE deja de ser el movimiento que podía salir a las calles, paralizar el país. Llega un momento muy frágil porque los movimientos sociales también dicen hablar en nombre del pueblo. Piensa en el caso de Morales. Cuando Morales habla en nombre del pueblo y sube el precio de la gasolina, salen los movimientos sociales bolivianos y le hacen revertir eso. O cuando en nombre del pueblo abre una carretera en el Tipnis, salen los indígenas de la Amazonía y también no le dejan a Morales ser la única voz del pueblo. Pero en un contexto de crisis, cooptación de los movimientos sociales, Correa se ha vuelto la encarnación del pueblo mismo, o actúa como tal. No sé cuánto le dure, pero por lo pronto está actuando como tal. Ahora, para caracterizar al correísmo, en un trabajo que publiqué el año pasado, lo califico como tecnopopulismo. Este artículo fue reproducido en el libro de Acosta, El correísmo al desnudo. Pero también está en la red, el tecnopopulismo de Correa. Yo creo que el populismo de Correa es muy sui generis, porque combina, por un lado, la idea esta populista de confrontar a los partidos políticos, a los movimientos sociales corporativistas, a la prensa corrupta, con esta idea tecnocrática.
Todavía me parece muy interesante que Correa es en sí mismo un líder. Ustedes si le ven en los enlaces ciudadanos, Correa encarna en sí mismo al líder populista que cuestiona, que habla en favor del pueblo, habla en contra de la oligarquía, de los enemigos, con el tecnócrata. Y los tecnócratas apelan al discurso científico, ¿no es cierto? La tecnocracia se basa en el discurso científico. Y Correa lo que ha logrado él mismo y su grupo de asesores son gente que vienen de las ONGs, que vienen de la academia, tienen estudios de posgrado, y tienen esta idea de que ellos representan el interés general de la nación. Eso es muy interesante, ¿no? Nosotros como técnicos, como gente que tenemos el conocimiento científico, representamos el interés general de la nación y no los intereses particularistas de los movimientos sociales corporativistas como el indígena, como la UNE, como los estudiantes, etcétera, etcétera. Nosotros representamos el interés de la nación. No solo eso, tenemos una misión. Los técnicos siempre han tenido misiones redentoras de llevarnos a la modernidad. Los neoliberales, piensen en Sergio de Castro, el chileno que trabajó con Pinochet. Él dijo, yo tengo que corregir no solo los malos años de manejo económico durante la época de Allende, sino 50 años de políticas económicas fallidas de sustitución de importaciones. Él tenía una misión. La misión redentora de él, le daba igual que maten gente, era un facha, pero su misión redentora era llevar a la modernidad de Chile. Los técnicos que se dicen posneoliberales del correísmo también tienen una misión: llevarnos al socialismo del Summa Causai, llevarnos a una sociedad basada en la bioenergía, en la nanotecnología, hacia una ciudad del conocimiento. En fin, tienen todo un proyecto de hipermodernidad. Y claro, el problema es que cuando no hay quien les controle ni les regule, salen por ahí proyectos delirantes, ¿no? Como el gastarse no sé cuánta plata en la ciudad del conocimiento, cuando podían haber reforzado a la Universidad Central, a la Politécnica, para tener buenas escuelas de ingeniería, y no crear una hostería donde hay 20 guaguas, que yo no sé qué estudian, que cuesta un dineral, con 3 directores a $18,000 al mes. Eso es un delirio, pero eso puede darse porque no hay prensa, porque los movimientos sociales estudiantiles están cooptados, reprimidos, atemorizados o buscando intereses individuales. Entonces, el problema es cuando tú mezclas la tecnocracia y el populismo sin controles de la sociedad civil y sin controles de una esfera pública, podemos ir a cualquier tipo de delirio, que es lo que yo creo que está pasando aquí. Ahora, para terminar, y después de entrar en una discusión, yo creo que Correa es un gigante con pies de barro. Para empezar, la hiperpersonalización de la política en Correa y la construcción de Correa como un líder carismático es muy complicada. Ya se vio en las elecciones locales, sin Correa, Alianza País desaparece. Y el carisma no se hereda. Yo tuve la suerte de que me inviten a Venezuela en la última elección de Chávez. Yo no he visto nada más maravilloso que los discursos, y a mí me encantan los discursos políticos, me he pasado estudiando eso, los discursos políticos de Chávez y todo como la gente pobre respondía a él, porque los chavistas eran los pobres de los más pobres. Me acuerdo que ese día en Caracas cayó un aguacero y Caracas es un caos, se inundó todo, pero la gente rumbeaba y estaban los muchachos con sus motos y sus peladas atrás de unos despliegues de masculinidad proletaria y de autoafirmación de que ellos son Chávez, de que el proceso es de ellos. Y a mí me creerían chavista porque tengo pelo largo, no sé, me trataron súper bien, fue una maravilla. Pero claro, después Chávez le traspasa o trata de traspasarle su carisma a Maduro, y Maduro no es Chávez, es bastante bobo. Tiene un buen look con su bigote, pero el carisma no se traspasa. O sea, ¿quién va a ser el heredero de Correa? Ahí se van a matar entre ellos. O sea, por lo pronto se libraron de lo que quedaba de la izquierda del correísmo. Barrera fue un desastre. Van der Falconi no sé qué hace todavía metido en el gobierno. Honestamente, no entiendo. O sea, los espacios para la izquierda dentro del correísmo, después del TLC con Europa, etcétera, no sé. Pero bueno, el carisma no se hereda y el correísmo no se ha institucionalizado, y aquí pueden corregirme, a lo mejor lo está haciendo ahora, después de las últimas elecciones. No ha creado un partido político. Weber dice, el carisma tú lo institucionalizas a través de la creación de un partido político.
El correísmo, no sé, es reticente a hacerlo, tal vez por el odio a los partidos políticos que le llevó al poder, tal vez por la idea de que Correa es el pueblo, la identidad única del pueblo, pero van a tener que hacer un partido en el cual empiezan a convivir diferentes facciones y puede haber un sucesor. Bueno, tal vez el sucesor de Correa puede ser una de estas políticas jóvenes a las cuales él creerá que le puede controlar por teléfono, pero no creo que funcione así. O sea, ¿cómo mantienes eso junto? No tengo idea. Segunda cosa que me hace pensar en el correísmo como un gigante con pies de barro. Lo primero que yo aprendí en sociología es que las crisis llevan a colapsos, ¿no es cierto? La economía sube y baja y ahora estamos en la cresta de la ola. ¿Cuánto durará? ¿Cuánto podrán mantener estos gastos este gasto público tan alto? Algunos gastos buenos, otros gastos irracionales, pero no sabemos cuál es la calidad del gasto público del correísmo. No sabemos si es tan racional y técnico como ellos nos dicen. Yo tengo la sospecha que no, sobre todo por las cuestiones de educación superior, que algo conozco, me parece que lo que hacen no es muy técnico ni muy racional. Pero bueno, ¿qué pasará en un momento de colapso de la economía? Que es lo que parece que ellos están tratando de blindar. A lo mejor les resulta y no hay un colapso de la economía, no sé. Y por último, ¿qué tipo de lealtades ha creado Correa? O sea, yo creo que Chávez tuvo lealtades a él, lealtades carismáticas, que van mucho más allá del instrumentalismo, de que me dan un bono, de que me dan un empleo en el Estado, de que mi empresa puede ser más grande. Las lealtades de Correa yo creo que son, por lo pronto, muy instrumentales. Al menos fueron en la rebelión policial en que 4 gatos de los ministerios salieron a rescatar a Correa. No hay esa compenetración carismática tan fuerte entre Correa y sus seguidores, y yo creo que es porque el correísmo no ha afectado los valores, no ha afectado los intereses económicos de las élites y tampoco ha promocionado la participación popular. Nosotros participamos en elecciones, o sí, votamos cada 2 días, y como es obligatorio, vamos y votamos, pero no hay consejos comunales, no hay círculos bolivarianos, no hay espacios para la participación popular, y aun cuando dicen que van a crear los comités de defensa de la revolución, hasta donde yo sé, pero he estado fuera del país, no sé hasta qué punto eso está funcionando y están dejando que esos sean espacios en los cuales la gente participe y se apropie del correísmo para sus propios intereses. Con estas ideas les agradezco mucho por su paciencia y espero que me critiquen, me cuestionen y seguimos conversando. Gracias, Carlos. Vamos a dar la oportunidad a ustedes para hacer cuestionamientos, preguntas, desacuerdos a Carlos. Tiene la palabra. Por favor, ¿quién desea preguntar? ¿Qué tal, Carlos? Un gusto. 3 preguntitas que se lo voy a soltar rápido por siempre. La primera es, a mí me queda un poco la idea de que en el tipo de análisis que tú haces se puede caer en la tentación de comparar de comparar la idea de la democracia o hacer referencial siempre a la idea de la democracia liberal europea. ¿Cómo sortear en el trabajo que tú propones esa permanente tensión con una comparación así? La segunda es que es un comentario y pensaba que a mí me parece complejo aglutinar en la misma categoría del neopopulismo radical, que me parece que es la que utilizas, a Chávez, a Morales y a Rafael Correa. Porque al menos en el caso de Chávez y de Morales, el ascenso de ambos al poder responde a procesos mucho más complejos que los de Correa aquí. En el caso de Chávez, como la encarnación de ese pueblo, de ese sector popular permanentemente marginado de los espacios políticos públicos de Venezuela, y Evo Morales con todo lo que implica, y Evo Mal, el ascenso de un Aymara al gobierno boliviano después de toda la experiencia de permanente exclusión. Y la tercera, tengo aquí un texto tuyo que se llama Populismo, Ciudadanía y Estado de Derecho, en el que básicamente lo que haces es un análisis discursivo o propones que el populismo sobre todo es una estética discursiva, y al hacer un análisis del populismo a partir del discurso.
¿Cómo conectar eso con la política concreta de un gobierno populista? Para no quedarse solamente en lo que pueda decir o la manera en la que lo dice, y más bien trasladarlo a la realidad material concreta de las políticas y cómo esas políticas concretas afectan a la gente y cómo eso llega a crear una identificación carismática con el líder populista. Eso. Carlos, no sé si respetamos varias opiniones, ¿verdad? Sí. Okay. Si puedes decir el nombre para que después yo... Martín. Bueno, buenos días, yo soy Eric Cedeño, y mi comentario es el siguiente, ¿no? Usted liga la débil institucionalidad de un Estado al surgimiento o al menos esa sería la interpretación más formal, ¿no? La débil institucionalidad de un Estado como el surgimiento como el caldo de cultivo para el populismo. Pero no observamos que es más bien que en los últimos tiempos el Estado ha adquirido un rol más fuerte, un rol más intervencionista como tal, un rol más pesado, ¿no? Eso por un lado. Por otro, la cuestión de la democracia como tal, ¿no? O sea, puede que a veces los modelos rígidamente de la democracia liberal europea no se adecúen a nuestra realidad histórica, en la medida en que el populismo no solo, bueno, sí es una categoría discursiva, o sea, es interesante analizarlo desde el discurso, pero también de la cuestión económica, de la cuestión histórica, social y económica. O sea, cómo se articula la historia de América Latina, cómo se articula su formación social y su formación económica para que eso dé el surgimiento de un populismo. O sea, y básicamente eso, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Dónde está el análisis económico, el análisis marxista como tal, dentro de los análisis sobre el populismo? Eso sería. Buenos días, mi nombre es Pablo. Bueno, a mí me gustaría que si pueden ver un poco más del tema de la represión selectiva, sobre todo porque como algunas situaciones, vamos compartidos, de alguna forma hemos como llegado como a una pregunta, ¿no? Si esta represión selectiva obedece a una necesidad de modernización productiva, como disciplinamiento de la fuerza de trabajo, o como una necesidad de la cohesión de la élite ecuatoriana, que viene de una década de profunda inestabilidad, que se comían entre los ministros para poder pasar el poder y cumplir la misma. Si son los dos, si es una a la vez, si es una importante que la otra, y capaz una opinión si en este momento, ya luego de la firma del TLC y con este proyecto de la ley de trabajo y con este código penal integral, sería como, ¿en qué momento estaríamos más? ¿En el momento más productivo? ¿En un momento mucho más profundo del reformismo burgués de este colegio? ¿Alguien más, por favor? Buenos días, soy Carlos. Muchas gracias por la exposición que nos acaba de dar. Me parece muy interesante varios elementos que los he mencionado. Y en realidad me llamó a mí la atención es esta idea sobre la muerte de la democracia, que es muy interesante. Y a mí me gustaría como empezar intentar dar algunas palabras alrededor de a manos de quién ha muerto la democracia y qué democracia murió. Porque, digamos, pareciera que muchas de las hipótesis o muchas de las ideas o tesis que rondan alrededor de esta muerte de la democracia, en realidad lo que hacen hincapié es a la eliminación de la democracia liberal representativa, parlamentaria, que es la democracia, digamos, ideal. Pero por otro lado tenemos también la visión de Correa, la visión oficial, que da por todos los fueros muestras de cómo su gobierno es democrático y todo eso, ¿no? Bueno, y a mí me parece que podríamos un poco escarbar en este punto de a manos de quién ha muerto esa democracia liberal, ¿no? Porque me parece que muchos de los análisis caen a veces en la exaltación de Correa, ¿no? Muchos dicen que Correa maneja todos los hilos del Estado, que maneja todos y cada una de las instituciones, que no se le escapa a nada de su ojo, pero me parece que es como exaltar mucho la figura, o digamos darle una categoría que en realidad no puede tener un personaje, ¿no? Porque en sí el Estado ha crecido mucho como para que un solo personaje pueda controlarlo todo, ¿no?
Y parece que Correa más bien tendría la función de cohesionar a todo un grupo por el que en realidad ha muerto la democracia, ¿no? Es esa democracia un poco que se menciona. Y ha muerto, me parece, en manos de un grupo que tiene en realidad un proyecto de dominación, un proyecto económico nuevo, modernizador, y que se presenta en todos estos aspectos principales del proyecto del correísmo, que serían cambio de la matriz productiva, TS con Europa, este activismo, y que en realidad estarían detrás del juego político y estarían apoyando en realidad, dando basamiento real, basamiento estructural a la figura y al poder y la hegemonía de Correa en el Estado. Es una verdad. Buenos días, mi nombre es Henry, para Carlos. Yo dividiría tu exposición en dos partes, ¿no? La primera, un poco donde explicas la muerte de la democracia, y la segunda, toda la lectura sobre Correa como un líder populista carismático. En la segunda parte, digamos, yo no tendría objeción, pero sí en la primera estoy en profundo desacuerdo y voy a hacer dos argumentaciones. La primera, coincido con lo que señalan los compañeros, ¿no? De hecho, yo mencionaría, para que algo muera, tiene que nacer, ¿no es cierto? Entonces, aquí mi cuestionamiento es el siguiente: ¿qué tipo de democracia es la que está muriendo? Tú empezaste mencionando dos autores de la teoría liberal clásica, ¿no? Sobre todo Dani, la de la democracia mínima. Entonces, sería interesante destacar que, digamos, qué tipo de democracia se está muriendo. Y mi segundo cuestionamiento viene en el sentido de uno de tus propios libros, ¿no es cierto? Cuando tú escribes El repugnante otro, tú lo que haces es criticar como los medios de comunicación leen a Bucaram como el asqueroso, el guayaco popular que suda, etc. Mi pregunta es en este sentido: ¿cuál es la visión que tienen los sectores populares de esta democracia de la que tú dices que está muriendo? Ese sería mi pregunta y cuestionamiento. ¿Qué les parece? Bueno, pasamos la última para que pase Carlos a responder. Mi nombre es Isaac y una pregunta nada más breve, que justo aquí tenía el texto que mencionaba Martín, y una pequeña cuestión era que simplemente quiero conocer, o sea, en dónde se puede reflejar en el correísmo esta concepción de la participación de los medios, de los sectores excluidos en la inclusión del poder. O sea, quiero leer esta parte así súper corta que dice: más bien hay que considerar que el populismo es la forma en la cual los sectores excluidos han accedido a la participación política. Entonces, con eso quería ver un poco qué sectores políticos excluidos han accedido a la cúpula de participación política o la influencia directa, para dar una legitimidad al discurso del populismo por parte de Correa. Porque básicamente sería esto uno de los pilares para la concepción populista. Entonces, eso nada más de mí. Muchas gracias. Son muy buenas las reflexiones de ustedes, me ayudan mucho. Para empezar, a ver, ¿qué tipo de democracia? Claro, es una muy buena pregunta, porque yo he escrito textos en los cuales veo cómo la democracia ecuatoriana fue un proyecto de las élites de importar una serie de valores, ¿no es cierto?, una serie de instituciones, y se usó toda la idea de liberalismo, la idea de ciudadanía, para excluir a los sectores más bajos. Entonces, cuando yo hablo de que la democracia ha muerto, tengo que matizar mucho más, y eso me ayudan ustedes, estas preguntas que ustedes me han hecho, estos cuestionamientos. La democracia ecuatoriana tuvo una serie de características sui generis, una democracia basada en el corporativismo. A mí no me parece... Lo terrible de Correa, de sus asesores que son sociólogos de gran parte, es que usaron la categoría de corporativismo que usamos nosotros para explicar la relación de los movimientos sociales con el Estado como una categoría normativa para terminar con las organizaciones de lo que existían en el país. Pero bueno, la democracia ecuatoriana era corporativista, basada en el clientelismo, en el uso instrumental de la ley, en el poco respeto a los derechos civiles y ciudadanos. Pero, y este es un argumento que yo debería mejorar, que debo explorarlo mejor, pero tal vez debido a los faccionalismos de las élites, que decían algunos de ustedes, tal vez debido
a la gran fuerza que tenían los movimientos sociales, era una democracia que daba espacio y no se podía cerrar totalmente los espacios, por repetirme, de la democracia. Entonces yo creo que hay que explicar qué tipo de democracia existió, cuál fue el proyecto de Correa de democratización, ¿no? En el 2006 el proyecto de Correa de democratización fue no únicamente terminar con el TLC y redistribuir el ingreso, sino crear una democracia verdaderamente participativa. La palabra participación estaba en todos lados. ¿Y después qué pasó con eso? ¿No es cierto? Pero yo tengo que hablar muy claramente de que la democracia, no estoy idealizando a la democracia que existió antes, como una democracia que funcionaba bien, como si fuéramos, yo qué sé, suecos, suizos, no. Era una democracia que tenía una serie de acciones de los partidos políticos que llevó a que un Correa pueda existir. O sea, siempre hay que acordarse que para usar términos de los economistas neoclásicos, siempre hay demanda y oferta de populismo. Y había una gran demanda de un líder como Correa. Uno, las instituciones políticas estaban totalmente en crisis por las acciones de los políticos, ¿no? Y claro, y había una necesidad de orden también, que alguien decía, que es muy importante esa idea de orden que estaba ahí. Ahora, la pregunta de él, las instituciones frágiles permiten que se den los populismos, pero los populismos, como lo analiza Laclau, son a la vez movimientos de ruptura y de reinstitucionalización de la política. Eso es muy interesante y eso se dio, por ejemplo, con el peronismo. El peronismo no únicamente terminó con el régimen liberal, corrupto de Argentina, sino que creó una serie de instituciones nuevas. Velasco Ibarra trató de crear instituciones políticas en el Ecuador y que trató de crear una especie de Estado, pero claro, siempre caía del poder y nunca tuvo tiempo y fue un desastre. Y en el caso de Correa sí, hay una creación de un aparato estatal. Yo creo que ha habido dos grandes momentos de expansión del Estado aquí que van junto a dos momentos extractivistas. En los años 70, de la dictadura militar, que crea un Estado que favorece la formación de clases medias, pero a diferencia del correísmo que hacen reformas estructurales fuertes, terminan con la hacienda. Eso no significa que hubo revolución, nada, pero terminó el poder de una clase social. En el correísmo hay otro momento de gran auge económico, extractivista, que lleva a un fortalecimiento del Estado y una expansión de las clases medias a través del Estado. Pero eso sí, es la diferencia entre el populismo en el poder y el populismo que busca estar en el poder. ¿En qué se parecen Chávez, Morales y Correa y en qué se diferencian? Se parecen son proyectos de refundación, son revoluciones basadas en los votos y no las balas, ¿no es cierto? Son proyectos que se presentan como de construcción de un Estado. García Linera, tal vez el más elocuente y más delirante, dice que está construyendo en Bolivia un Estado en el sentido weberiano y hegeliano, como que representa los intereses de todos. Él representa los intereses de todos. Pero este proyecto hay en los tres populismos, pero varían. La gran diferencia es en el tipo de participación popular que se ha dado en estos populismos. Evo Morales llega después de un ciclo de protestas muy fuerte en el que los bolivianistas hablaban si se había dado la posibilidad de una revolución, de un ciclo revolucionario, la posibilidad de una ruptura revolucionaria que Evo no lo quiso dar, él prefirió la salida democrática. En el caso venezolano, los movimientos sociales fueron corporativistas y grandes sectores de la población estaban fuera de estos movimientos sociales y Chávez usa a esos sectores populares que a la vez usan el chavismo para impulsar sus agendas a través de grandes experimentos participativos. Y Correa llega al poder en un momento de crisis de los movimientos sociales, un momento en que las élites buscan orden. Yo creo que esa idea, no me acuerdo quién dijo, que dijeron algunos de ustedes, muy importante, esta idea de orden que viene de las élites y de las clases medias. Y claro, Correa es un gobierno tecnopopulista en el cual casi, pese a que se habla de la participación, pese a que hay un consejo de participación ciudadana, que es una estupidez. O sea, el Estado no puede regular la participación de la sociedad civil. Eso es como Andrés Ortiz, un colega y amigo, dice, eso es de muerte, es un oxímoron, no tiene sentido. Pero se habla mucho de participación, pero es un régimen que no cree en la participación popular. Tal vez porque no vienen, no sé por qué.
¿Qué sectores son los que han participado en el correísmo? Yo creo que el correísmo ha beneficiado sobre todo a los grupos económicos hegemónicos agroindustriales. Las ganancias de los grupos, hay trabajos no solo de Acosta, pero de Fernando Martín, que no es marxista ni de izquierda, trabaja en la plaza. Él demuestra cómo los grupos económicos más fuertes son los mayores beneficiarios. A la clase media ha logrado salir de la inestabilidad de las consultorías de las ONG y tener sueldos muy bien pagados en el Estado, y aún ha dado para los sectores más pobres, a través de los bonos, etcétera, etcétera. Entonces sí ha habido una inclusión de varios sectores en el correísmo, pero lo que no se ha buscado es su participación activa. Hay un miedo a la participación popular, tal vez por esta idea de que Correa, claro, los tecnócratas te dan cátedra, es como tomar clases con un profesor viejo, ¿no? Tú coges y tomas nota y después vomitas la información en un papel. Él es el conocimiento y tú tomas nota, y si el man es fresco, bueno, te podrá preguntar algo, pero la idea es que tienen la verdad. Pues Correa tiene la verdad de la peor forma que uno puede tener la verdad, como tecnócrata, como líder populista que encarna al pueblo y como católico. Yo fui criado en el catolicismo, me volví agnóstico, no tengo nada en contra de los católicos, de ninguna religión, pero mientras sean religiones que no me quieran imponer su moral. Y el caso de Correa es terrible, porque es sumamente conservador a nivel de los derechos gays, del aborto, etcétera, etcétera. Creo que con eso he contestado algunas de las preguntas. Y claro, la idea de Pablo es muy buena. Hay una idea de disciplinar a la fuerza de trabajo. Eso yo creo que es una cosa que debería explorarla más, ¿no? Esta idea de disciplinar a la fuerza laboral. Y por otro lado, es un gobierno que surge en un momento de auge económico en que las élites ya dejan de disputarse de la hegemonía, porque está Correa ahí, y permite que todos ganen, con la única condición de que se queden callados. Pues las élites que sufren son el gringo Mantilla, dueño de oro, que está quebrado, porque él decidió, por las razones que sean, dar una pelea política. Pero si te callas y eres un empresario o clase mediero y vas al mall, todos estamos contentos, hay dinero para consumir. Bueno, y aprovechemos mientras dure la ola. No sé si hay otras preguntas o estamos ahí. Ojalá me oigan. Buenos días, me llamo Noreta de Galdón. Y hay una cosa que es interesante. No soy socióloga. ¿Aló? ¿Sí? ¿No? Sí, yo soy malísima para la tecnología. ¿Aló? Entonces déjame nomás mi voz. No soy socióloga, soy periodista, por favor. Ahora es como la Facultad de Comunicación, yo soy doca antigua de aquí de la Central, seguí en la Escuela del Bosque, que era la Escuela de Ciencias de la Información. Pero también soy maestra, no me considero profesora, ni de esas profesoras antiguas que dicen las cosas. En mis clases dejo que la gente no me ataque. Y hay alguna gente que fuera una mía y que lo sabe. Y solamente es una pequeña cosa. Mucho de lo que tú has repetido me ha hecho pensar en el Estado soy yo, ¿no? Luis XIV, primera cosa. Y segunda cosa, tal vez no hemos tomado, tal vez, porque ustedes son sociólogos en cuenta, todo el aparato de propaganda y publicidad. Porque todos los días nos daban el cerebro, así como tome Coca-Cola, igualito nos daban el cerebro. Y creo que eso es una de las formas más importantes para que ciertas cosas se mantengan en un pueblo que no está educado políticamente y a ratos, con todo respeto, diría yo, muy educado, así blandatamente, ¿no? Soy profesora de castellano y de gramática, no doy lenguaje, doy a lo antiguo, sujeto, es muy delicado. Por lo tanto, a mí me parece muy importante el uso de las palabras, el abuso y la tergiversación que se puede hacer con algunas cosas. Creo que ese es un punto muy importante para saber por qué se mantienen ciertas cosas.
Eso es todo. Muchas gracias. Tiene toda razón, o sea, yo creo que una de las cosas nuevas del régimen actual es el uso de la publicidad. O sea, Correa está en campaña permanente. Desde que asumió el poder, él ha estado en campaña permanente. ¿A qué me refiero a campaña permanente? Es cuando las técnicas de gobernar y de estar haciendo campaña electoral se fusionan. Y muchos políticos en todo el mundo lo hacen, pero en el caso de Correa es mucho más extremo. Y la idea es crear un Estado comunicador, en eso se parece a Chávez. La idea es que la hegemonía se transmite a través de los medios, a los cuales hay que regularles y crear espacios en los cuales el líder se comunique directamente con el pueblo. Entonces son las cadenas, que además son muy bien hechas. Yo creo que los sectores más inteligentes del correísmo son los que están en la publicidad, los Alvarado, que además deben estar haciendo millones. Yo creo que son los pilas del correísmo, ¿no? Y la propaganda es brillante. Está bien hecha, son grandes publicitarios, se inventan muy buenas cuñas y la idea es, claro, te mandan a través de las cadenas, pero sobre todo esta idea de los enlaces ciudadanos, que no es una idea original de Correa. El loco Bucarán tenía un programa radial, claro, como estuvo en el poder 3 días no le funcionó del todo, pero el señor Espinosa del PRE, que trabajó para los programas radiales de Bucarán, fue el que trabajó para los programas radiales de Correa al principio. Entonces, claro, la idea es el líder que se comunica directamente y sin intermediarios con el pueblo. Y Correa es un gran comunicador. Y yo creo que gusta mucho porque lo hace muy bien. Porque por un lado es el tecnócrata que te aburre dándote los detalles de unas leyes que no entiendes, ¿no? Pero bueno, nos trata como adultos y tomamos nota y aprendemos de este profesor tan genial. Pero a la vez es el señor que logra confrontar a sus enemigos y presentarte la política como una lucha maniquea entre él, que representa la redención, y las fuerzas del pasado. Y ahí, claro, también se ha dado un renacer del racismo que estaba oculto, las bestialidades que ha dicho Correa sobre los líderes del movimiento indígena. Ningún político de derecha se atrevería a decir. Y eso ha destapado que el racismo, que estaba un poquito así bajo la mesa, salga otra vez a flote. Los indígenas, es muy interesante. Ahora se dice que los indígenas son una minoría. Son una minoría como pueden ser los montubios o los afroecuatorianos. Una minoría que nos quiere imponer cosas. Eso es terrible, ¿no? Es terrible porque, no sé, bueno, si ves los datos que salen en el censo, de pronto es verdad. Hay más afroecuatorianos que indígenas, de acuerdo al último censo. 7 algo unos, 7 algo los otros. Pero la idea está de minoría, de que son un grupo corporativista que nos quiere imponer su voluntad, ha calado en la población. Como en las elecciones del 2013, cuando yo le seguía a Correa en la última fase, y le vi varios de sus discursos, el discurso de ley y orden en contra del MPD y de los garroteros y tirapiedras, y la reacción de la gente de aplaudir a eso, ¿no? La idea de orden es muy importante en este régimen. Bueno, está muchos años en el poder y eso es una... Gracias, no sé si hacemos la última pregunta, Fernando. Y con eso terminamos. Sí, la última, pero sí, creo que requieren la hora de... Ya nos he hecho. Mi nombre es Estefanía Parra. Y yo quería, bueno, primero empezar por una pregunta. ¿Cuándo empieza la muerte lenta de la democracia? Y para analizar esa pregunta me basaba en el hecho de que si hablamos de una muerte lenta de la democracia, podríamos decir que mientras exista Correa, la democracia no muere lentamente en las urnas en relación al voto, ¿no? Pero empieza su muerte tal vez con el hecho de la falta de organización de la participación social y popular, incluso se podría decir el silencio obligado que existe actualmente. La segunda tenía que ver con lo que Laclau habla del afecto. Creo que cuando se habla del correísmo, tal vez como populismo, podemos relacionarlo explícitamente a esa relación del enamoramiento que resurge en la sociedad ecuatoriana. Y que como toda relación amorosa larga, empieza al principio como que todo bonito y después empiezan a ver las cosas como que tal cual son o tal cual se necesitan. Y la tercera cosa es con lo que usted señala en uno de sus textos citando a Smith,
sobre la relación de amigo y enemigo. Entonces se podría decir que al principio dentro del correísmo se da una aceptación de prácticamente esta idea de la patria es de todos, y entonces todos somos los amigos de Correa, ¿no? O todos estamos con el líder. Y empieza también una muerte lenta de la democracia cuando ya no se sabe quién es el amigo y quién es el enemigo. Gracias, Estefanía. Voy a empezar con la idea, es muy buena tu pregunta, o sea, si hablo de la muerte lenta de la democracia, tengo que decir cuándo empieza a morir. No solo decir qué tipo de democracia había, sino cuándo empieza a morir. Tienes toda la razón. Yo creo que en gran parte la democracia muere no solo porque era una democracia que tenía unas características muy frágiles y muy complejas del clientelismo, el corporativismo, el uso instrumental de la ley, la idea de que hay ciudadanos a los cuales te aplica la ley y hay gente que está más allá de la ley, etcétera, etcétera. Pero también yo creo que con Correa esta lógica amigo-enemigo le funcionó muy bien para llegar al poder. El primer enemigo fueron la partidocracia, todos odiábamos a la partidocracia. Se cerró el Congreso, nadie protestó, ni los mismos de Chávez casi. Bueno, se fueron a Washington, pero nadie les hizo caso. Después el siguiente enemigo fue la prensa corrupta y burguesa. Y esa prensa corrupta y burguesa fueron muchos de los cuales le ayudaron a ser electo, como Vera, Carlos Vera, quien no es ave de mi devoción, parecía un poco desesperante él, pero bueno, él le ayudó, o sea, muchos de los periodistas que le ayudaron a que Correa sea electo aparecieron como el enemigo. Yo creo que la prensa es un gran enemigo, porque nunca le vas a matar del todo, va a estar siempre presente. Y la idea de afecto me parece muy importante. El populismo es una cuestión de amor. El líder nos ama. Nosotros le debemos cosas al líder. El líder es un patriarca, es un padre que nos ofrece protegernos, que nos ofrece redimirnos. Pero claro, los padres son muy complejos. Ellos tienen la verdad. Los niños y las mujeres tienen que obedecer al padre. Además, el padre no es una figura que va a estar ahí por una época. Tu padre es para siempre. O sea, de tu papá no te libras ni cuando muere, porque te quedó en el coco todas las cosas que te dijo, ¿no es cierto? Te queda... ni el psicoanálisis te libra de tu papá. Y todo esto hecho en base del amor. La idea del amor es muy fuerte, ¿no? Yo te doy cosas porque te amo, yo me sacrifico. Yo creo que por ahí hay una beta muy interesante para entender al correísmo. Y cuando tú ves los enlaces ciudadanos, cada vez más de seducción y amor. Cuando yo le seguía a Correa en su primera vuelta en la elección que ganó, me llamó mucho la atención cómo lo recibían las mujeres. Todas querían tomarse fotos con él, todos decían que era muy guapo y que era muy bello. Entonces claro, te pones a pensar, bueno, ¿será guapo? ¿Qué es lo que es guapo de Correa? O sea, los ojos, muy interesante. ¿Qué son los ojos? Son verdes. ¿Qué significa tener ojos verdes? Ser blanco. O sea, no es como a Lucio, que las élites le gritaban en las shiris, ¿no? Que era no solo cachetón, sino que era verde, que tenía un color no bueno, ¿no? Con Correa se enamoraron de su blancura y Correa sedujo, se fue volviendo este seductor. Y claro, y los enlaces ciudadanos ahora empiezan con él cantando. Tiene una voz de tarro espantosa, pero canta, a la gente le encanta, es la seducción que se da a través del amor. Muchísimas gracias por su tiempo. Me